Bienvenidos a esta nueva reflexión pastoral donde tratamos de vislumbrar algunos puntos tan importantes en nuestro quehacer cotidiano y sobre todo de revisar un poquito nuestra praxis, nuestra práctica. Porque revisar la historia de la iglesia desde los diferentes puntos de inflexión que existen en la historia de la iglesia, que es un punto de inflexión, es donde el rumbo cambia, donde las cosas que iban muy tranquilamente en una dirección de repente se renuevan por una crisis, por un problema, por una nueva visión, por un acontecimiento. Y nosotros como parte de la iglesia tenemos que tener esta tarea como una tarea muy importante para quien quiere ser fiel al sentido del mensaje original de la escritura. Los escritos que han sacudido a naciones enteras, que han sacudido instituciones porque remueven la conciencia, actualizan el mensaje cristiano, son escritos muy precisos, que los tenemos muy identificados en la historia de la iglesia, en la historia de todo el tiempo de este caminar de iglesia. Por ejemplo, en los escritos apostólicos, estos escritos que siguen, a pesar de que fueron escritos hace casi 2000 años, son escritos que siguen causando estragos en los intereses de muchas personas. Pablo escribe algunas cartas, una de ellas es a los romanos, otra a los gálatas, donde habla acerca de la fe, de la gracia. Parecen en estas dos cartas ideas encontradas, parece que en una dice una cosa y otra dice otra, pero tienen su razón de ser cada una de ellas. El enfoque tiene que ver con la audiencia, con los problemas de cada comunidad, y por eso a veces hay que revisar para ver que no existe la incongruencia. En particular, la carta de los romanos a la que queremos referirnos hoy ha provocado temblores en el epicentro del clero romano, en las instituciones que se precian de católicas o universales, como comúnmente se les conoce, y me refiero a la Reforma Protestante, que vino no solo a causa de los excesos de los dirigentes, sino también vino a causa, o lo que pone al descubierto estas cosas, es lo que estaba pasando en el clero, pero también cuando se pasa nuestra vida, nuestra propia forma de ser, bajo la lupa fiel de la Escritura Sagrada. Cuando pasa este efecto de la Reforma Protestante, este efecto provocado por Lutero, provocó muchos estragos en esta religión, en esta iglesia católica. Este escrito por eso fue omitido por siglos, fue enclaustrado, encerrado, se tenía temor de que pasara otra cosa. Esto pasa mucho desde el poder, se niega ciertos derechos, ciertos accesos a páginas importantes, se cambió la forma de predicar, después de hacerlo en el lenguaje de los pueblos se comienza a promulgar que debería de ser en cierta lengua, que era el latín, utilizar solamente la Vulgata Latina, que es la Biblia en el latín popular. Y bueno, aquí se manifestaba con todo esto los pobres argumentos que tenía el clero para poder defenderse, y entonces aquella carta, que su propósito original por el cual fue escrita de parte del apóstol Pablo a los romanos, era el encuentro entre los pueblos, es decir, era una carta que trataba de dar unidad a las naciones y de decir que la salvación es para todas las personas. Pero se convierte, esta carta que fue con ese propósito, se convierte en lo que algunos comentaristas actuales le han titulado como la carta de nuestras divisiones, refiriéndose a su comunidad de fe. El propósito original del apóstol Pablo para esta carta era transmitir de una manera teológica y doctrinal el enaltecimiento de Jesucristo por sobre todo principado, por sobre todo tipo de poderes. Y es Jesús quien se convierte entonces en la mayor dádiva de Dios. No es
una institución, no es una iglesia, no es un santuario, sino Jesús mismo, el que Dios nos da para proveernos de vida eterna, en vez de la condenación a causa del pecado. Por eso el apóstol Pablo, inicia también en Romanos 1:16 diciendo: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios para salvación, del judío primeramente, pero también del griego, es decir, de los bárbaros. Nosotros a lo mejor hoy no entendemos este contexto porque la palabra bárbaro, la palabra plebeyo no tiene el efecto mismo con nosotros, pero a los pueblos latinoamericanos que fuimos conquistados y que alguien venga del continente europeo, que venga una persona externa de España y nos llame indios, por ejemplo, pues entendemos lo que sentía en aquel tiempo alguien que era llamado bárbaro. Con esto el apóstol Pablo lo que decía era: el judío y el griego tienen salvación, no existen diferencias, el esclavo, no hay diferencia entre hombre y mujer. Entonces obtenemos la salvación no por condiciones de privilegio étnico, cultural o religioso, no es por estar en el clero o por ser laico. En el mundo tan fraccionado como lo era el del apóstol Pablo, donde la clasificación entre patricios y plebeyos, gente de la alta sociedad, y el trasfondo propio del apóstol Pablo en el judaísmo entre judíos y gentiles, propicia este marco de referencia en el que el apóstol Pablo escribe, y podemos entender que no es nuestra condición ni nuestra capacidad la que nos acerca o nos aleja de Dios. Es el deseo de Dios por salvarnos el que nos permite entrar a esta condición. Es única y exclusivamente su grande amor, y por eso Pablo resume de una manera que está implícita en su carta a los romanos, en este tratado teológico, el decir con un grito de fe: solo Dios salva, solo Dios salva, no son nuestras conquistas. Por eso permitamos que sea la Escritura quien norme nuestros conceptos de fe. No nos dejemos dominar por el clero, por el consenso, por instituciones colegiadas que dicen qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que vayamos a la palabra, que la palabra norme nuestra conducta, norme nuestra idea acerca de la fe, acerca de la salvación, de tal manera que ni nuestro prestigio, ni nuestra capacidad, ni siquiera la incapacidad opaquen el mensaje poderoso de Dios, de un Dios que salva, volcando todavía las mesas banales de nuestros argumentos tan pobres, comerciando con nuestros privilegios, y que ante el gran amor de Dios se vuelven nada. Espero que Dios siga siendo el sustento de nuestra salvación y no lo que alguien más pueda decir de nosotros. Que Dios les bendiga.